buenos días. Hoy, desde este hermoso parque de la séptima etapa del Jordán, continuando la serie de programas culturales que hemos venido trayendo a nuestra ciudad, a nuestras comunidades, en el canal comunitario 123, que se transmite también por el canal de YouTube CNC 22. Muy buenos días para todos, y hoy con un invitado súper especial, un amigo, académico, todo un personaje, como los que hemos traído. Le damos la bienvenida en el día de hoy a nuestro amigo Guillermo Orjuela, una persona muy trabajadora, un hermoso carácter, un hermoso ser humano, dedicado al servicio comunitario, más de 40 años, trabajando por la ciudad de Ibagué. Y aparte de eso también académico, hace parte de la Academia de Historia del Tolima, y todo el resto que le tenemos para entregarles a usted lo vamos compartiendo en el transcurso del programa. Guillermito, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir estos momentos tan bonitos con toda nuestra comunidad y nuestros seguidores en YouTube. Bienvenido. Gracias, Olguita. Usted es muy amable. De todas maneras, acepté la invitación suya en consideración al reconocimiento que yo le hago de su capacidad intelectual, de su trabajo que hace a nivel de las comunidades. Yo diría que aquellas comunidades que han dejado en el marco de la antropología de nuestro territorio nacional muchas huellas que se han venido recogiendo con el paso del tiempo, y que en esa cultura hay muchos investigadores que se han preocupado por el tema. Por eso es que puedo nombrar uno de ellos de manera particular, la doctora Patricia Vargas Sarmiento. Ella hace un análisis de la historia de las territorialidades en Colombia y la enfoca desde el punto de vista biocentrista, teocentrista y antropocentrista, para definir en esa trilogía de términos. El biocentrismo tiene mucha relación con el entorno en que actualmente nos encontramos, porque es prácticamente la vida, y la vida está al lado de la naturaleza, y al lado de la naturaleza está el aprendizaje permanente en esa relación recíproca que debe existir entre ella y los seres humanos. Por eso es que en la modernidad aparece un gran científico y matemático que fue Galileo Galilei. Y Galileo Galilei nos está diciendo que si no fuera por la naturaleza, no sabíamos absolutamente nada de las matemáticas. Y si no fuera por las matemáticas, nada podíamos saber de la naturaleza. Bueno, Guillermito, ya con esa introducción tan hermosa sobre lo que es el entorno, lo que es la ciudad, yo sé que usted ha trabajado mucho en el campo comunitario, pero el día de hoy vamos a hacer como un referente histórico, y para ello invito a mi compañero, director del programa, Henry, que va a continuar con usted esta charla. De verdad, Henry, bienvenido, muchas gracias, y aquí te dejo el espacio. Y nuestro invitado especial. Gracias, Consuelito. Mire, es importante escribir y hacer estas historias que queden plasmados en un video importante, porque la historia la hacen los hombres, recordemos, los hombres, las circunstancias. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y estos pensamientos de los invitados especiales que vamos a tener aquí, siempre el perfil que hemos hablado con Consuelito es que es un perfil de gente que haya hecho
las cosas por mérito, meritocracia verdadera, porque leen, porque investigan, porque se han dado la pela por el desarrollo de la ciudad, porque tienen mucho que decir. Aquí caben los campesinos, o bien, cabe la gente que no ha estudiado, porque la cultura no es el que más estudie, no, la cultura, hay cultura indígena, hay muchas personas campesinas que son más sabias que muchos doctorados. Yo he conocido campesinos muy sabios que tienen mucho que decirnos, y personas también que han estudiado, pero también que han escollado en la parte histórica y en la parte sobre todo independiente. De allí que nuestro maestro, yo digo maestro porque yo lo conocí como maestro, Consuelo, como maestro, profesor, como coordinador, ahí donde lo conocí, maestro Guillermo Orjuela, bienvenido y muchas gracias y comencemos. Maestro, ¿usted dónde nació? ¿Y en qué año? ¿Y en qué barrio se llama así? ¿Qué barrio también? Bueno, yo vengo prácticamente de un territorio del sur del Tolima, que se llama San Antonio, y nací en febrero del año 1945. Desde niño, mi mamá fue una educadora que logró adquirir unos conocimientos por su vocación y esfuerzo al lado de personas que la llevaron a la escuela en su tiempo en medio de las dificultades económicas, pero que le dieron la oportunidad de ser con lo que ellos les ofrecía a través de las bibliotecas que tenían. Mi mamá logró encontrar la oportunidad de ese tiempo de aprender las 4 operaciones y aprender dentro de su caligrafía para la buena letra, y de esa manera incursionar en la parte literaria para construir poemas, cuentos y demás, que es un referente demasiado interesante que nos deja en ese legado mi adorada madre. Sí, siga. En ese proceso de vida y de cosas, en este momento de tantos años que han pasado, y que hay que pensar que la vejez puede esperar, y la vejez puede esperar cuando se tiene una mentalidad de jóvenes, porque eso nos lo da la lectura que hacemos permanentemente para estar en contacto con el conocimiento y compartir con los jóvenes que están en las universidades y se encuentran en distintos lugares haciendo algunas especializaciones que nos están regalando con esa palabra tan interesante que no deja de ser un honor para mí, como es ser maestro. Y maestro no es el que enseña, sino el que aprende. Por eso en mis años he seguido aprendiendo, a pesar de que ya me retiré de esa labor educativa, para seguir difundiendo dentro de la pedagogía, la metodología y la didáctica en un proceso nuevo que se conoce como la epistemología del conocimiento, para que la educación en esta nueva sociedad que tiene una transición de la sociedad de lo tradicional a lo virtual, hay que encajar 2 aspectos que son fundamentales. Y yo me voy por el aspecto de lo que dice un gran escritor y también un maestro en el área de la literatura, como es Fernando González, cuando escribe El viaje a pie. Y cuando escribe El viaje a pie, Gonzalo Arango le hace el prólogo a Fernando González y dice que viajar a pie es llevar un buen cerebro, un cuerpo erguido
2 brazos y 2 pies para buscar un camino. Y en ese camino biodiverso encuentra uno muchas dificultades. Pero hay un escritor argentino que escribe muy bien sobre el sentido de la educación. Y él dice dentro de su teoría que uno no puede invitar a un amigo en un camino que no se conoce, porque se puede perder el amigo y se puede perder la persona que le hizo la invitación. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a estar acostumbrados a esto. Guillermo Orjuela me bota eso, me bota hacia el universo y yo lo traigo para acá. Porque la historia, recuerde que es conocer. Hoy vamos a conocer todo. No todo, porque imagínense, una hora no alcanzamos, pero sí lo más importante de la vida de Guillermo Orjuela que nos tenga. Bueno, Guillermo, usted, oiga, ha guardado un poema de su mamá, le dio por guardar un poema de su mamá que usted veo que la recuerda en estos momentos tan importantes de la vida, fíjese. Me imagino que pasó hace muchos años y usted, ese recuerdo es fresco cuando usted se le dio por guardar un poema. Pues en este momento no los tengo a la mano. No, pero lo tiene guardado escrito, digo yo. De pronto mi hermana los guardó como una reliquia. Y en esas reliquias a veces se reservan muchas cosas. Y hay que respetar eso, porque y yo no le he pedido, porque eso ha sido parte culpa mía, que me dé la oportunidad de leer algunos de ellos, pero hablamos de lo que el contenido, de lo que ella tiene, porque ella también es una persona muy activa y compartimos muchas cosas. Y entonces de ahí, de al lado de ella, que también fue educadora, mi hermana, también he aprendido muchas cosas. Bueno, entonces quedamos con ese compromiso, Guillermo, de un día de estos, como no vamos a hacer la primera vez que vamos a hacer esta entrevista, de pronto tengamos la oportunidad de leer una poesía de esos años. Sería un documento maravilloso, un documento histórico maravilloso. Guillermo, primeros estudios, usted, oiga, de San Antonio en esa época era, o es todavía, ¿no? Es un San Antonio de los Micos, le decían, y San Antonio de Calarma, ¿no? Sí, el mismo, sí, Calarma. Los primeros estudios, ¿dónde los hizo, Guillermo? Mire, también hay que mirar a San Antonio dentro de la investigación que yo he hecho y muchos no lo saben. San Antonio es considerado como una parte de Chaparral, porque uno de los municipios más grandes que ha tenido el Tolima es Chaparral. Pero en esa fragmentación sociogeográfica, entonces San Antonio empieza con un territorio demasiadamente amplio de más de 1080 kilómetros cuadrados. Entre esos incluye lo que es hoy el territorio de Roncesvalles. Y se da en un momento de familiaridad y de sana convivencia entre las culturas y ideologías tradicionales, que las personas de Chaparral que llegaban a ese territorio y las personas, algunas de ellas que tenían una ideología diferente, hicieron una gran amistad y un buen ambiente comercial para darle prosperidad dentro de esa potencialidad de los mercados regionales a ese lugar. Pero ¿qué pasó? Con lo que ocurrió el 9 de abril de 1948, entonces vinieron como aquellas situaciones difíciles. De eso me lo cuenta una persona muy ligada a ese municipio y yo recojo esa información. Entonces, algunas personas que también dirigían el municipio en su momento, pero no hacían la mayoría, se vieron afectadas porque fueron llevados a la cárcel del partido contrario al doctor Jorge Elías de Gaitán. Y eso dio lugar a que las personas que hicieron eso tuvieran que alejarse y quedó. Por eso es que San Antonio conserva hoy una situación diferente a la que había podido tener mucho antes. Y abren otro camino. Ya no es por Chaparral, sino por el lado de Rovira, buscando el territorio como epicentro fronterizo
de 4 municipios, que es el corregimiento de Playa Rica. Bueno, en mi corta edad yo fui trasladado al municipio de Rovira, donde mi papá en ese momento era personero de ese lugar. Y ahí en Rovira conocí prácticamente muchas personas. Entre esos años una señora María Feria, que era la que prestaba los servicios domiciliarios cuando una persona tenía que esperar el nacimiento de un niño y no había hospital. Entonces ella acudía a ofrecer sus servicios, lo que comúnmente se llaman parteras. Señora María Feria, y vivimos en su casa. Ahí nació mi hermana. Después de tantas situaciones difíciles, de haber conocido el territorio, de haberme impregnado de esa cultura ambiental y musical, donde conocí precisamente los matachines de su tiempo, y que yo corría por las calles porque yo veía a los matachines como algo extraño, porque no tenía el más mínimo concepto de esa referencia cultural del tiempo, al lado de la música, de la papayera, de lo que llamaba banda de pueblo, pero aprendí muchas cosas. A raíz de eso, de las situaciones difíciles del territorio, de esa gran meseta, no grande porque es pequeña y que tiene solamente un gran mirador que poco se habla de él, se llama Boquerón. Y mire ese mirador a ese territorio, que ahí un investigador de la Universidad del Tolima, Alberto Granados, en el año 67, descubre un dinosaurio, tal vez ustedes lo conocieron, y llegó a hacer un recorrido, yo no sé dónde se encuentran esos restos del dinosaurio. Eso da a entender para los investigadores de la arqueología, la antropología y tantas otras cosas más, que esos territorios del Tolima, que hacen parte de los 59 parques nacionales que tiene el país, nosotros estamos muy cercanos al Nevado del Tolima. Rovira lo es y lo son todos esos municipios que son productores de agua, y algunos los dicen territorios de inmensos manantiales. Pude observar y pude conocer dentro de las distintas lecturas que la vida está ahí. Y esos dinosaurios están demostrando que han habido procesos de vidas cambiantes. Y esas vidas cambiantes son mutaciones biológicas. Y esas mutaciones biológicas se van trasladando de un tiempo a otro tiempo. Por eso es que hoy el investigador de la Universidad Hebrea, Yuval Harari, que ha escrito 3 libros, de los animales a los dioses, Amadeus y las reglas que hay que seguir para el siglo XXI, está hablando cronológicamente de lo que fue en su tiempo, y en años lo dice, el universo 13.500 millones de años, y después se refiere a los 4.500 millones de años que aparece la Tierra. Y en la Tierra la materia y viene la energía. Y en la energía viene la molécula, el átomo es la molécula. Y del átomo de la molécula vienen las condiciones biológicas que hacen posible las poblaciones vegetales y de animales, y entre esos el hombre. Ahí nace la cultura, antes que la historia, según ese análisis. Hoy estamos hablando de la historia, pero no de la historiografía, que es diferente. Para un investigador debe concentrarse en la historiografía. Pero no me respondió dónde estudió. Bueno, esa es otra parte demasiadamente interesante.
En esa época se hablaba del paraíso terrenal porque había un convenio entre la iglesia y el Estado de ríos y ciudades muy lejanas en el concepto de lo que fue Babilonia, el río Tigris, el río Éufrates, donde supuestamente nació la civilización, la escritura y la rueda. Y luego en ese concepto de mirar el río Éufrates estaba el río Cucuana ahí en Rovira, el río Luisa, el río Cuello, todos los ríos, y nada se decía de ese panorama tan importante como el que estamos viendo en la actualidad. Ya con el paso del tiempo empezamos a descubrir otros verdaderamente esa situación tan interesante. Pero de ahí, de ese pueblo donde aprendíamos en esa situación de enseñanza del maestro que tenía la vocación y nos entretenía en sus clases, me trasladé como premio de buen rendimiento como persona de escuela a la Normal Nacional de Icononso. En la Normal Nacional de Icononso, de los que personas que salimos favorecidas en ese instante, unos llegaron a San Jorge, otros se fueron para el Colegio María Inmaculada, y de todos ellos salí para la Normal de Icononso, donde encontré un grupo de jóvenes del pueblo, de personas más o menos organizadas en esa zona cafetera, donde estaban los hermanos Jorge y Carlos García Orjuela, donde estaba Ramón Rivera, que fue rector de la Universidad del Tolima, y tantos otros más, pero yo hacía parte del internado por una beca nacional que me había ganado por el mismo esfuerzo. Compartía con ellos las lecturas, las investigaciones y el aprovechamiento de mis ratos libres cuando no salía los domingos al pueblo. Tenía que concentrarme para sostener la beca. Entonces ellos consideraban de que yo les podía ser útil y compartíamos las tareas, todas esas cosas. A eso se debe que en este momento muchos de ellos me hayan colaborado para que el Parque del Salado se haya podido adoquinar, no porque Guillermo fuera allá, sino porque han llegado a la comunidad y han acordado con la misma comunidad para hacer lo que hoy es el Salado. Y de parte de la Universidad del Tolima, llevar programas a distancia en el colegio que hoy es Carlos Lleras Restrepo, que con un convenio de 10 años. Y así sucesivamente. Entonces yo he encontrado que para un liderazgo que yo considero que no ha estado en mis manos, porque uno debe respetar las jerarquías y las edades y las posiciones que tienen las personas en cada lugar, para ayudarle a esos líderes, para que se sientan útiles e importantes. Y como usted dice, muchos de ellos tienen un nivel de conocimiento que de pronto han logrado pasar ese vacío de ser iletrados a escribir o aprender de una manera u otra en esa creatividad de mano algún arte, pero que luego sus hijos han sido técnicos porque han podido llegar al SENA, otros han sido profesionales, otros han llegado en ese nivel de conocimiento a ser científicos, investigadores y luego científicos. Pero desafortunadamente tenemos el concepto de quién de todos puede ser sabio. Y la sabiduría de los seres humanos es un legado griego. Y la cultura griega, la cultura presocrática, la cultura de la escuela de Tales de Mileto, la cultura de Sócrates, de tener el diálogo permanente dentro de la mayéutica, o la cultura de Platón dentro de las ideas,
o la cultura de Aristóteles dentro de la política y todo lo que él nos ha dejado dentro de la física, y así sucesivamente. Entonces, de esa sabiduría nos hemos alimentado nosotros en la actualidad. Oiga, Consuelo está aterrada. Consuelo la veo, no hace y no hacerme muecas ahí y abrirme los ojos, porque... Pero es que, a ver, yo quiero contextualizar. Resulta que Guillermo, siempre que he hablado con él, Guillermo se tornó, es un tipo universal, entonces todo lo va concatenando. Por eso es importante estar uno al tanto con Guillermo, porque se tiene que conducir esta entrevista para que no se nos salga de las manos. Pero eso que él habla es uniendo la historia, la geografía universal con lo que está aquí, con lo que está pasando acá en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra localidad. Eso es lo importante. Por eso aquí se establece una guerra pero sin muertos y sin nada, una guerra chévere, hay guerras chéveres, ¿ya? Aquí, una de conocimiento, que es lo que hace la guerra, que no de violencia, no. Entonces aquí, él se me va para el universo y yo lo traigo para acá, para la tierra. Ahí vamos. Bueno, Guillermo, me place mucho y no cambie. Así debe ser la entrevista. Muy chévere, porque eso forzamos a la gente a que se integre en la parte universal y local. Bien, usted, ¿de qué colegio es egresado de bachillerato en ese entonces? Nosotros hablábamos del grado sexto, no 11 como ahora. ¿De qué colegio usted es egresado? Yo soy egresado de una normal nacional que se fundó en el año 1946. Con 2 años como normal para prestarle el servicio a los campesinos. Y yo era en ese momento un campesino que llegaba a la normal de Cononso, y la mayor parte de mi vida la vivía en el campo, donde conocí la arriería, la mulada, el carriel, el sombrero, el tapapinche, las alpargatas y, como se dice, todo lo que llevaba el arriero al lado de la mula. Y en esa medida, al lado de la carga del arriero, de la mula, y en esa correría por cordilleras y parte del llano, entonces llego a otro lugar, también cafetero, donde sigo aprendiendo. Entonces la normal de Cononso, como era rural, empecé a aprender cómo un profesor nos daba la información importante sobre el manejo de la tierra para la huerta, porque esa era la misión del profesor rural de la época. La normal logra superar un poquito más y llegar a los 4 años y luego a los 6 para ser parte de esa primera promoción como normal superior. Y ahí entro, a pesar de otras tantas oportunidades que se me presentaron, a prestar el servicio de la educación, porque en ese tiempo ser normalista es como ser doctor en este momento, tener un título de ingeniero, de abogado, lo que sea, porque el normalista en la vida laboral tenía mucha posibilidad de trabajar por la formación que tenía, porque las normales tenían un gran prestigio nacional. Así nació la pedagógica de Tunja. Y los profesores que yo había venían de la UIS, la tecnológica, y venían de la universidad, de distintas universidades, y nos alimentaron en su momento en el campo del conocimiento para hacer lo que somos hoy. Muy bien. Guillermo, yo lo conocí a usted docente en el colegio Carlos Gerald Restrepo, coordinador. ¿En qué momento llega usted a Ibagué? ¿En qué momento llega a Ibagué y llega al Salado o llega a otra parte de la ciudad? Mire, yo fui nombrado profesor en lo básico,
Pero mi trabajo y el ejercicio de combinar muy bien la vida del maestro con la juventud y con los padres de familia y con la comunidad me dio la oportunidad de conocer a Adalberto Carvajal Salcedo, que había nacido en Roncesvalles. Presidente, en ese tiempo estaba trabajando por la Federación Colombiana de Educadores. Y él habló con el jefe de secundaria y le dijo que necesitaba una persona dinámica que pudiera hacer algo por esa institución en Roncesvalles que llamaba Juan 23, que funcionaba en la Casa Cural. Yo llego allá y empiezo a trabajar y lo primero que se me ocurre es que el colegio no debía estar en la Casa Cural, sino en otro, y así lo hicimos. De ahí paso, como premio de eso, a organizar un colegio en Flandes que llamó Jorge Eliezer Gaitán, que acababa de nacer, y ese colegio estaba, como se dice, tenía la necesidad de recibir el personal que estaba en Girardot y que de pronto le habían negado la posibilidad a muchos jóvenes por ser deportistas de entrar a esas instituciones porque se dedicaban más al deporte que al estudio. Entonces yo lo recibí en Flandes porque habían 3 canchas de fútbol y había la posibilidad de que esos jóvenes se pudieran tener ese estímulo. Y eso me valió a través del fútbol, del básquetbol y el ping-pong y todos los deportes para poder con esos jóvenes que íbamos recibiendo en tantas dificultades, darle la grandeza en su momento a una institución que necesitaba, y a Girardot poder traer personal de allá al Tolima y combinar 2 situaciones diferentes de territorios con el servicio de la educación. Tuve muchas dificultades y eso me dio el lugar para que me pasara al Francisco Miranda de Rovira como rector de Francisco Miranda, que tenía 3 satélites. Pero por circunstancias de la vida, yo había empezado a estudiar, a pesar de que yo tenía un nivel que era muy sencillo, de 4ª categoría, que no era más lo que ofrecía el ministerio, y poder ingresar a la Universidad del Tolima, que ya lo estaba haciendo en Extramuros. Entonces renuncié a las rectorías y me fui para el campo, acá a Villarrestrepo. Y en la zona rural me regalaron este libro, que hace 40 años, Aprender con todo el cerebro. Y ese modo es estrategias y modo de pensamiento visual, metafórico y multidimensional. Y ahí nace la idea que dentro del campo de la metáfora que debe estar ligada al educador, encuentro algo muy interesante. Y por eso traigo el libro hoy, porque el sentido metafórico no es sin comparar el funcionamiento del cuerpo humano en su fisiología con la estructura mecánica de un vehículo. Y de esa manera sabemos de que el movimiento humano se hace a través del cerebro para pensar, sentir y hacer. Y el vehículo que conduce el hombre responde a esa mecánica y a eso que el hombre dirige para que tenga su propio movimiento. En esa teoría de movimiento está la física. Y como tal, la física es el soporte de la movilidad de las ciudades. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Le quiero decir 2 cosas fundamentales que son: la palabra se define y se ha definido toda la vida con el cerebro del hemisferio izquierdo y la imagen con el hemisferio derecho. Si yo hablo de gato, de ratón o lo que sea, eso es una palabra, pero la imagen es el concepto que tengo yo de la figura del gato o del ratón o de la vaca, lo que sea. Ahí hay una combinación entre el lenguaje y la imagen. Luego vienen los números que hacen posible hacer conjuntos y agrupaciones comunitarias y agrupaciones humanas en distinto orden para tener campo de estudio en la sociología urbana, rural y urbana, cómo se acomodan y cómo se adaptan las comunidades en todos los tiempos. Lo otro sería las partes
que se juegan, por ejemplo, con lo que llama la secuencia lineal. En esa cultura tradicional clásica de lineal a lo no lineal, que es lo que se da en este tiempo a través de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que son pautas de conexiones mentales, biológicas y emocionales que se hacen a través del sistema nervioso, pero que hoy se trasladan a una máquina que no tiene la parte biológica, sino una interconexión fisiológica de un cableado que le hace llegar la información y responde a la programación que tenga ese cableado. Ahí está la incertidumbre de estas generaciones del siglo XXI, que todavía no sabemos el sistema operativo que va a tener el maestro en el futuro, que va a tener el abogado, que va a tener el médico, que va a tener el nodo con lo que conocemos el conocimiento de la revolución. Pre-revolución a la revolución informatizada y a la revolución del grado cero, que es las TIC, que vienen primero hasta la cuarta revolución, que es la que estamos manejando en el momento, dejando de lado la quinta, que es la revolución de la familia, para entrar en ese proceso y ayudar a los hijos a combinar la parte de la tecnología en esa megatendencia de la nueva sociedad, que debe estar lo industrial, lo tecnológico con la mentalidad ecológica, para proteger la naturaleza, proteger la vida y protegernos nosotros mismos. Bueno, muy bien. Qué pena con ustedes. No, hágale. Ahora lo que está, ya explicamos todo. Mire, estamos en el parque del barrio Jordán, séptima etapa. Estamos en un parque. Me gusta, a mí por lo menos me gusta grabar sonido ambiente, porque vemos vida, escuchamos vida. Carros, pájaros, personas, todo. Y el sonido sigue siendo el mismo. O sea que vamos filmando. Hacemos unas filmaciones con vida, con movimiento. Luego, fíjese, Consuelo, tan importante que es estas vivencias. No sabía que había estado, imagínense, en Cañón del Conveima, ¿ah? Y estaba ese libro aquí. 10 años. 10 años, imagínense. Bueno, ¿usted qué estudió? Yo sé que estudió en nuestra UT, yo también soy egresado allá, recuerde, de nuestra UT. Yo siempre digo nuestra UT porque es la mía, la familia, los hijos han estudiado todo, han terminado mis hijos allí todos. Entonces, usted entra a nuestra Universidad del Tolima a estudiar ¿qué? Mire, cuando yo me retiro de las rectorías y presento la certificación a la Secretaría que da motivos para ejercer el oficio de maestro aquí en cualquier vereda o en cualquier lugar que me diera esa posibilidad de estudiar en la Universidad del Tolima. Entonces, a mí siempre me ha gustado la biología y la química. Yo fui profesor de la Valvanera por largo rato, de biología y química. Después, en esa combinación de estudio y trabajo en la Valvanera, entré al área de las ciencias sociales porque era la única opción que se me ofrecía. Y como yo vivía en Villa Restrepo, me tocaba irme a pie desde Ibagué a Villa Restrepo 3 o 4 horas después de las 10 de la noche que salía a la universidad. Dormir 1 o 2 horas, preparar una clase o las clases que lo hacía a veces los domingos en la Valvanera para dictar con charlas o procesos metodológicos de enseñanza de biología o de química. Y luego llegar a la Universidad del Tolima a estudiar ciencias sociales. Y ahí terminé la licenciatura de Ciencias Sociales y luego, como premio de eso, pasé al Salado, al colegio que en ese tiempo se llamaba Santo Eufimio. Entonces, en consideración a eso, la comunidad entró en contacto conmigo porque veía que el colegio Santo Eufimio
estaba en la Francia y el Salado me requería tener su propia independencia, entonces le trabajamos al nombre de Carlos Lleras Restrepo, que surgió en lo que yo ya conocía de él no tanto como político, sino como un hombre experto en la economía. Un hombre de los más ilustres en el concepto de la economía de un país. Dije, aquí hay una buena oportunidad para que si tienen una fundación, entonces se le dé apoyo a esa institución que nunca ha ocurrido. Y después hice otras especializaciones en investigación relacionada en la Universidad Santo Tomás con la parte educativa, procesos educativos, más lo que hice en el SENA, y he seguido en muchas universidades. Cuando voy a Medellín, tengo mi familia allá, entonces estoy en contacto con muchos jóvenes de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Medellín y tantas otras. Y eso me alimenta, eso me hace feliz, porque es que a este tiempo de mi vejez uno tiene que buscar la felicidad. Y la felicidad no está en dormir y comer todos los días sin hacer nada. Entonces yo pienso en un libro, en mi compañía. Y en un buen diálogo está mi compañía. En esa interlocución de saberes está mi compañía. Entonces lo que hago hoy es parte de ese acompañamiento para difundir ideas y conceptos. Alguna persona me puede criticar, otros pueden valorar lo que yo hago. Pero eso es mi oficio. Porque es que aquí no siempre nos habla la conquista de América, pero ¿cómo conquistamos la felicidad? La conquista de la felicidad la hace uno mismo. Y si la felicidad de uno está en leer, escribir y comentar lo que uno va aprendiendo y avanzando en ese campo, entonces ahí hay salud, ahí se detiene la vejez, ahí la parte mental se conecta con los jóvenes, con todas las personas, y se hace un buen acompañamiento para hablar de estas cosas en este lugar de ambiente ecológico, donde está la tierra, que es el eje fundamental de la ciudad, esa es la materia prima de la ciudad. En la tierra se ha organizado y se ha diseñado las distintas ciudades del mundo en todas sus generaciones. Y cada generación de la ciudad difiere de la una de la otra. Y como tal, entonces el ser humano no debe descansar de estar leyendo, estarse informando. No, el libro, el papel, no pierde su importancia. Así tengamos el equipo del internet, del celular o del televisor en la casa, siempre va a haber una biblioteca de tantos, yo diría, biógrafos que nos están enseñando lo que ellos han leído y han escrito para nosotros seguir aprendiendo. Y como maestro, que sé que el maestro que no aprende, pues cómo va a enseñar lo que no sabe. Esa es la dinámica. Bueno, profe Guillermo Orjuela, ahí vamos entrando poco a poco. Listo, usted ya, fíjese, Consuelo, que ya lo tenemos cortico. Ya lo llevamos allá en el Salado ya. Ya lo llevamos ahí cortico, ahora sí. ¿Desde cuándo le picó esa parte de hablar de territorio? Usted habla mucho de territorialidad, de lo territorial, de las ciudades, del desarrollo. Y yo sé que usted se metió de lleno a un sueño que aún no ha sido plasmado. Dolorosamente no ha sido plasmado. El pueblito tolimense del Salado. Usted se metió ahí como, está ahí con muchos estudios, con mucho desarrollo. Cuénteme el inicio, la mitad y cómo ve hoy ese proyecto tan importante que no le han puesto cuidado. Mire, el tema del pueblito tolimense, todas las personas que conocen el Salado preguntan por él, qué pasó, qué ocurrió. Yo tengo prácticamente en esa lectura toda la documentación completa. ¿Por qué? Porque ahí está la historia del Salado. No la que hay ahora, sino la que viene de antes. Y en esa historia del Salado
para la época en que se organizó el cuadro urbano, porque primero estuvo San Bernardo. Primero el Salado apareció como corregimiento hasta, se puede decir, al iniciar el siglo XX. Pero en 1910 el Consejo Municipal se reúne y mediante un acuerdo, entonces le dan el corregimiento a San Bernardo y al Salado de Inspección de Policía. Eso yo tengo el acuerdo de esa época. Entonces, como inspección de policía, porque no había el reordenamiento que tenemos ahora, entonces el Salado empieza en el país y la comunicación comercial entre San Bernardo y el Salado era superior, el comercio en San Bernardo, y la gente del Salado se iba a mercar a San Bernardo, las pocas personas. Pero el Salado ha tenido, óigame bien, un alcalde, Pío V Rengifo, que llegó con la familia Pizarro al Perú y a toda esa zona, se casó con una cacica, María, tuvo 2 hijos, uno fue alcalde y otro fue alcalde de Ibagué, dueño de las tierras del Salado. Murió por un pleito, eso me lo cuenta en una entrevista del presidente de la Academia de Historia en el año 1996, que yo recogí toda esa información. Que entonces en ese pleito enfrentaron muchas dificultades y da más o menos lo que era el Salado en esa época, que nace en lo que es hoy el país y luego va haciendo un recorrido con la familia Rengifo hasta llegar a Pachito. Pachito Rengifo iba a la iglesia, rezaba y la gente le pedía que le diera un pedacito de tierra y él iba y le medía y le daba su tierra para hacer el marco urbano del Salado. Se construyó en 36 manzanas. Y eso fue lo que vio don Anulfo Sánchez López cuando visitó y publicó en El Tiempo de que ese pueblito debía llamarse Pueblito Tolimense. Entonces, en ese instante, usted hizo parte de ese gobierno de Rubén Darío. Nació la idea del Pueblito Tolimense con el apoyo de la alcaldía municipal. Y crearon 4 estrategias. El monumento a la música, la avenida Cámbolos y Gualandayes, que va hasta acá donde está el Éxito, hasta allá al Salado, donde había un retén. El Panteón de los Nuestros, ahí donde está el Jardín de los Abuelos, para que llevaran los restos de las personas más importantes a ese lugar, como lo hacían en México, o lo han hecho con Pedro Infante y tantos otros más. Y por último, el Pueblito Tolimense. El monumento a la música ya no se ve por ninguna parte. La avenida Cámbolos y Gualandayes, ahí está más o menos pues sí, está funcionando, pero no en condiciones como debe estar. El Panteón de los Nuestros, yo les cité una idea hace poco de que el cementerio del Salado, que fue cerrado, le dije a la comunidad, entre eso al mayor Caicedo, le dije, hagan un parque cementerio de cenizarios y osarios para que las personas fundadoras del Salado sean visitadas por la gente de Ibagué, y ahí debe estar el Padre Oviedo. Y están trabajando sobre eso, para que la gente que supuestamente en ese turismo que ha tenido el Salado de otros tiempos. Y el Pueblito Tolimense, de las 16 manzanas que se trabajaron en el tiempo, se dejaron en 8. Pero a veces las personas que lideran, yo voy a ser respetuoso con eso, porque cada uno tiene su mirada fija sobre otras cosas. Entonces, se fue agotando el tema y todo el mundo siguió hablando del tema, pero la empresa privada no descuidó el momento y se fue metiendo, comprando, y hoy aparece más de 40 urbanizaciones de más de 12 pisos y el pueblito desapareció. Lo que eran las casas viejas, la arquitectura de hace años, con que nació el marco urbano, ya no existe, por ahí en un 20%. Y el único que queda es San Bernardo. La población de San Bernardo, que parece que para allá se va, ya está caminando la situación. Seguir hablando del pueblito es una mentira.
porque ya se volvió un pueblo comercial y ciudadela de Ibagué de crecimiento permanente. Y en esa ciudadela de Ibagué de crecimiento permanente hay una proyección a través de las vías de comunicación, entre eso está la 145 que promovió el doctor Gonela, que en paz descanse, como miembro del Consejo Superior de la Universidad del Tolima y oriundo del Salado, y que nosotros le colaboramos en eso, para hacer lo que hoy es la comunicación entre la Panamericana y la Troncal del Norte. Pero eso no puede quedar ahí. Ahí está Alvarado, ahí está Piedras, ahí está Cuello, ahí está Venadillo, ahí está Ambalema, donde hago parte del consejo, prácticamente de lo que hoy es el Centro de Historia de Ambalema, como asesor. Porque a mí me interesa que a través del canal del río Magdalena, que está cercano sobre esa gran meseta de Ibagué, sobre la comunicación permanente que ha existido siempre, porque el Salado tiene su nombre, a través de la cultura muisca y la cultura panche, porque este territorio es panche, no pijao. Pijao es un concepto, esta es cultura caribeña, tanto pijaos como panches y demás son caribeños. Pero los españoles le colocaron el nombre de pijao por distintas razones, como también panches. Pero somos indígenas, somos culturas prehispánicas, que tienen una combinación diferente en sus costumbres. Los unos se dedicaron al cultivo del maíz y los otros a las artesanías de mantas y demás, y el oro. Y en ese intercambio de oro lo hacían por sal con los indios de Cundinamarca, y ahí nace en tantos cargueros del sal al Salado, seguro dejaron residuos donde algunos están hablando que nació en una quebradita que se llama Saladito. No, el concepto de sal viene de muchas razones. Eso fue para la época de, yo era empezar el siglo XX, había mucho salero, porque era mucho ganado que traían, lo sacaban por la vía Agua Sucia, donde hoy es la 145, donde el doctor Gonela contó que él sacaba el ganado por ahí a Picaleña. Entonces, ese es el cuento del pueblito tolimense. Para mí, ya está borrado. Oiga, ese sí es una primicia tenaz. Fíjense, yo tenía que llevarlo acá como historia de él, porque esa es historia de él, porque él ha trabajado, el profesor Guillermo Ruela ha trabajado muchísimo sobre eso, ha investigado mucho sobre esta parte. Entonces, como estaba apretando la vida de Guillermo, del profe Guillermo, pues teníamos que preguntarle sobre eso. Es una pregunta obligada, por eso el hombre se entusiasmó, se emberracó y concluyó. O sea que él concluye que hay que comenzar a trabajar en San Bernardo. ¿Por qué, profesor Orjuela, usted plantea que ya no podemos seguir hablando del pueblito tolimense como Salado? ¿Por qué? Mire, hace un momento lo dije, la vinculación de la empresa privada le ha permitido un amplio desarrollo como ciudadela al Salado. Y en lo mediático, a lo más mediático en ese concepto de ciudad, la ciudad de Ibagué en este momento es mediática, porque los común de Ibagué es el agua y es la que le damos a Alvarado, Piedras, Cuello y otros, que no es el agua de mejor calidad. Y lo común de Ibagué con respecto al es la tierra fértil, y lo común de la gente común es la población. Y en eso estamos distantes para considerar que los territorios están cercanos a nosotros, porque cada territorio tiene un alcalde que es el eje representante auténtico de la nación, ahí en ese lugar. Entonces, la ciudad tiene que circular en torno a esa movilidad, a lo más mediático, hacer una ciudad metropolitana, para que la ciudad se extienda y haga lo que ha hecho Bogotá, ha hecho Barranquilla, ha hecho Medellín o ha hecho Cali, por estar en el centro de Colombia. Entonces, en un futuro no sabemos si Alvarado se integre a Ibagué en esas condiciones, o Piedras, o Cuello, o Venadillo, no sé cuántos más. Lo mismo que Rovira y lo mismo que Cajamarca. Y vamos a tener aquí, en un futuro, una ciudad metropolitana. Y ya deja de ser tan mediática para movernos en ese círculo
que hoy nos definen, donde se deben resolver los problemas de la ciudad. Y la ciudad se debe resolver los problemas de emergentes. Eso lo dice un señor, Steven Johnson, que habla de los sistemas emergentes y pone un ejemplo, Steven Johnson. Sistema de emergencia en lo biológico y social. Es que mientras las hormigas buscan un camino para llevar la carga y construir un edificio al lado de la tierra como lo hacen ellos, nosotros construimos casas y barrios y siempre peleamos cuando estamos metidos en eso. Las hormigas tienen su jerarquía de mando, pero en ese principio de la biología nunca pelean. ¿Por qué razón? Y con respeto lo digo, pero esa es teoría no de Ibagué, sino de todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso se ve en todas partes. Y para este siglo, en la megatendencia, nueva megatendencia, pensando en lo biológico y en lo social, tenemos que construir un nuevo país, un nuevo territorio, un nuevo universo para vivir en esa relación de naturaleza y hombre, protegiendo la naturaleza para hacer sociedades sostenibles, sostener el campo ecológico, para que sostenga el agua, para que sostenga todos los servicios básicos que debe tener la comunidad. Y si no hay agua, si el agua del Nevado del Tolima se reducen el casquete polar, se reducen los ríos y las quebradas y se reduce en las necesidades de la gente el agua. Y la gente se aglutina en torno a los marcos de la ciudad. Y la gente del campo alimenta la ciudad a través del sistema productivo que ellos ofrecen allá, del cultivo cotidiano de una cosa y de otra. Y nosotros somos indiferentes ante la ecología, ante el ambiente del oxígeno. Pensamos que todo nos debe llegar y no hacemos nada por conservar lo que tenemos como una bondad de la divina que nos ha llegado desde siempre, para que los seres humanos tengamos esa concepción que por encima de todo está la vida, está la naturaleza, está la biología y está la vida urbana, que es la que crece. Hay unos análisis que dicen que posiblemente para el 2050 la población en el mundo va a llegar a 9.800 millones de habitantes, que viene a ser un 70% de la población en el mundo, y el 30% va a ser rural. Entonces se abandona el campo, se abandona la naturaleza, se abandona la protección del árbol, se abandona el agua, y entonces las ciudades van a colapsar. Y si van a colapsar, van a desaparecer sobre todo las que están a la orilla de los mares, porque el calentamiento global, ¿qué hace? Derretir los casquetes, los polos, y el agua del mar aumenta y calienta los suelos. Al calentar los suelos, los más afectados son las ciudades que están sobre las costas. Eso lo dice la revista National Geographic que estuve leyendo hace 2 años. Nos está diciendo eso. Y hay que tomar conciencia, esa es otra megatendencia. Tomar conciencia es mirar la realidad tal cual. Porque al lado de nosotros, que ya estamos de salida, vienen otros de entrada que no conocen lo que viene en esa incertidumbre del futuro. Bueno, muy bien, entonces, ya para terminar, lo dijimos, ¿no? Se lo advertí, Consuelo, se lo advertí. Entonces, ya para terminar tenemos que concluir con lo siguiente. Concluir con puntos suspensivos, ¿no? Concluir con puntos suspensivos, porque esta charla no termina aquí. Voy a retar a este profesor Guillermo, porque esta charla no termina aquí. Pero sí debo decir, como estamos hablando del profesor Guillermo Orjuela, de su historia, yo soy uno de los convencidos que tenemos que hacerle homenaje a las personas cuando están vivas. De nada sirve homenajes a las personas cuando están muertas, de nada sirve, por Dios. Es vivas, vivitas y coleando, y que estén todavía dando de qué hablar, para que sigan dando de qué hablar, para que sigan aportando.
no me vaya a malinterpretar mi profesor lo que voy a decir, pero debo decirlo porque en estos programas tiene que haber también mucha honestidad. Supe que usted fue galardonado, reconocido por la Asamblea Departamental, pero créame que yo no creo mucho en esos reconocimientos que al Consejo, la Alcaldía, la Cámara, Senado, porque muchos de esos los dan por amistad, por amiguismo. Pero el caso suyo y el de otras personas sí se lo merece. Se merece que le den eso, porque estoy hablando de por los que gente que no se lo merecen, porque yo conozco mucha gente que definitivamente no. Usted sí se lo merece. Entonces yo quiero decirle, por ello, que no me vaya a malinterpretar, porque estamos hablando de seres humanos que somos muy diferentes. Entonces me alegra por usted, que haya sido exaltado, pero yo quiero que usted me diga, ¿quién más, sobre todo la comunidad del Salado, muchas comunidades, del Caloyea Restrepo? Cuénteme, a usted lo han exaltado frente a la parte comunitaria por el trabajo que ha hecho tan importante, porque yo he visto, yo estuve en su casa viendo ese proyecto inmenso de muchos años y ahí estaban esas vías que hoy se han construido, ahí estaban proyectadas, yo estuve allá. No es cuento, o sea, no es cuento, no, eso usted lo venía perfilando con otros amigos, pero usted a mí estaba allí, por eso el tema obligado era el Salado, obligado. Entonces, amigo mío, Guillermo, primero felicitaciones por ese reconocimiento, que sé que se lo merece, y se merece muchos más. Pero la comunidad sí le ha reconocido a usted todo el trabajo que ha hecho en lo que lleva de su vida, Guillermo. Mire, esto lo resumo en estos términos. No podemos acartonarnos recibiendo títulos para cargar en las espaldas o dejarlos pegados sobre la pared para que todo el mundo nos diga doctor. Y usted es doctor en el área de la ingeniería forestal. Y siempre se le dice. Quisiera preguntarle cuando le dicen doctor, ¿cómo se siente? Cuando le hacen un reconocimiento, la asamblea, pues hay que recibirlo, porque de todas maneras es la bondad de amigos y de personas. Pero cuando la comunidad me regala una medallita que vale por ahí 100 pesos, 500, eso tiene mayor valor que cualquier reconocimiento. Y me las han dado allá en distintas comunidades. Y yo las conservo allá en distintos lugares, mejor que donde tengo algunos diplomas y mejor que donde pueda tener otras cosas. Porque es que a mí lo que me alienta es recordar la historia de dónde vengo, a dónde estoy y para dónde voy. Yo tengo que considerar que eso, sí, tengo que ser humilde, estar donde está el que me da la huepanela, el que me da el tinto, él lo hace con amor, con agrado, con buena voluntad y sabe reconocer los valores que yo tengo. Pero el que me ofrece o me invita a tomarme un tinto y después me toca pagarlo a mí, pues entonces ahí ¿qué debo hacer? ¿Cierto? ¿Pagarlo? O el que me invita a que me monte en un carro, que porque tiene carro recién sacado allá de Cortolima, no sé qué, y cuando me vengo para el Jordán que me vale 200 pesos, me está diciendo en la 21 que se le quedó la cartera y que no tiene con qué echarle gasolina, y me sale por 20.000 pesos. Eso ya me ha pasado muchas veces. Sí. Entonces, la vanidad no sirve para nada. Sí, es cierto. Yo puedo andar a pie, estar aquí sentado, estar allá, o tomarme una huepanela, sentarme en cualquier lugar humildemente, y no pierdo mi dignidad como ser humano que siempre he tenido. Así es, profesor. Eso está claro, profesor Orjuela. Pero ahora le decía que no me malinterpretara, pero el reconocimiento a la comunidad es importantísimo, y eso vale de los amigos, de las personas. Bueno, prohibido montar al profesor Orjuela, que vamos para el Salado y que me acabó la gasolina por ahí, o que entonces no tuve para los peajes y se va a llevar, no, pila, ve ahí. Y eso me ha pasado a mí también, no crea que eso no es solamente a usted. Eso es para la risa, ¿no? Eso es campeona. Bueno, entonces, oiga, quedó buena la parte jocosa, la cosa, la chévere. Entonces, profesor Orjuela, realmente nos ha quedado esto
Ay, hombre, usted me han hecho reír. A medio tiempo, a media hora, a medio tratar. Faltó mucho, pero pues hasta aquí es suficiente. Hemos hablado muchísimo de varias cosas. No sé cómo lo habrá hecho, pero me tiene que dar de pronto una copia de y le cuento. No, le cuento, no. Desde ahora le digo una evaluación. Desde ya le digo que salió excelente. Desde ya le digo que salió muy bien, desde ya. ¿Qué? Por la temática, por el tema, por cómo se lleva a cabo, o sea, bien. Y oiga a los pájaros cantando, oiga. Y vea, mira, ellos le están respondiendo. Pues grabemos eso. Claro, ahí queda. Pues grabémoslo, no, es que ahí está quedando. Hablemos de eso. Ahí está quedando. Es que vale la pena. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero ya lo estoy pidiendo, pero el hombre dice que habla sobre eso. Listo, hágale. Hablemos. Hágale. Adelante. Ya para terminar, adelante. Ese puede ser su despedida por el programa de hoy. Sí. Siga. Bueno, usted me está diciendo que escucha los pajaritos. Y eso es parte de la naturaleza viva y la naturaleza activa. Y en esa arquitectura biológica, si es que la podemos llamar así porque el árbol es un eje arquitectónico hecho por la misma naturaleza, desde sus raíces, su tallo y todo lo que recibe el oxígeno y lo distribuye. Y cuando la naturaleza nos está regalando el sonido, es que la filosofía de un niño nace con la luz y el sonido, desde que nace. Después viene el cuento, después viene la fantasía, después viene el temor y por último la racionalidad. Eso lo dice Piaget. Y cuando viene la racionalidad es saber entender lo que estamos viendo en este momento, que son los animales que se acercan y nos acompañan y nos están cantando en este escenario tan hermoso, tan natural, y nos hacen la vida alegre, la vida feliz, como la debemos de tener para tener buena salud. Bueno, excelente. Entonces, espere, no me va todavía, no, quédese, me quedo todavía porque ahora viene las palabras de nuestra amiga Olga Consuelo, quien fue el que lo invitó. Recuerde que Consuelito es la que nos hace aquí la despedida y luego yo sí cierro parte final. Entonces, adelante Consuelo con sus palabras hacia el profesor Orjuela. Como final del primer programa, del primero, espero que sean muchos más, porque es importante hacer muchos más. ¿Qué tal la belleza de programa que hemos tenido hoy, Henry? De verdad de que me complace enormemente haber compartido esta hora con mi amigo Guillermo, con Henry, una entrevista muy amena, que pensábamos cantidades de temas van a salir, y tenemos para grabar otros programas con Guillermo. De verdad que sí. Todo un personaje académico, líder social, muy estudioso del tema ecológico, de la naturaleza, de nuestro entorno como ciudad. Y yo creo que para el siguiente programa lo que vamos a tener es el tema de ciudad. Ese tema es fundamental y él lo conoce a la perfección. Entonces, cordialmente invitados para nuestro próximo programa. Y pues por el día de hoy, muchas gracias, Guillermito. Muy amable. Lo esperamos en otro programa. Desde ya le extendemos esa invitación y quedamos con ustedes, pues, que nos acompañen, que vean estos programas, que recuerden las palabras de nuestros invitados. La cultura, la educación, la investigación nos hace ser mejores ciudadanos, mejores seres humanos, mejores personas. Muchas gracias por estar ahí con nosotros y hasta una próxima. Buenas tardes. No quiero pasar desapercibido a lo que acaba de decir mi amiga Olguita Vargas cuando habla de la investigación. Es que la comunidad también es un laboratorio de investigación. El territorio donde estamos es un laboratorio de investigación. Son escenarios permanentes donde podemos llegar a investigar. Entonces, ya estamos despegando en Colombia, donde el tiempo del 22 de este mes nos está diciendo que por cada 1000 personas ya tenemos 341 profesional al nivel de doctorado.
a nivel de maestrías. Pero ¿qué vamos a hacer en el mercado del trabajo en esa competencia? Si los campos de investigación están ahí, con gran esfuerzo, pero en esa competencia de quienes quieren prestar el servicio de un resultado de investigación no se tiene a la mano y no se tiene el reconocimiento que merece, como sí lo hacen otros países como México, el Brasil, Massachusetts, Singapur, porque el nivel educativo para este siglo está por encima de cualquier país latinoamericano fuera de los que ya he nombrado. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos apoyando. Gracias al profesor Guillermo Orjuela, gracias a don Consuelo Vargas, a nuestra amiga líder indígena y a todos ustedes por estar siempre con el canal 22 de CNC, con el canal de YouTube. Pero vea, esto es una serie que hace tiempos he soñado, una serie de como una biografía de las personas que nos han estudiado, personas que han dejado legado, no por la parte política ni politiquera, sino por la parte del conocimiento como tal. Hay que ser claro en eso, del conocimiento, de los estudios, de la proyección como ciudad, de la parte técnica. Entonces, si usted conoce a alguien que se merece que lo presentemos acá, nos puede llamar, porque esto es hacer ciudad, hacer región, porque necesitamos conocer todas las personas y verdaderas personalidades que nos aportan diariamente al desarrollo de Colombia y del mundo y de la ciudad. Entonces, es un reconocimiento que le hacemos acá al profesor Guillermo Orjuela, porque de verdad que se merece estar en estas cámaras y merece que quede para siempre en el canal de YouTube, y aspiramos que nosotros con Consuelo no merezcamos que en muy corto tiempo tengamos la otra charla, ya no sobre la vida de él ya, sino sobre teorías, sobre estudios, y qué mejor comenzar con ciudad y región, que lo conoce muy bien, aparte de la ciudad. Entonces quedamos para seguir en este proceso, y muchas gracias a todos ustedes. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. En las montañas de Anzoátegui, Tolima, con empeño, dedicación y gran esmero, cosechan grano por grano, seleccionando el mejor para ser secado y procesado de manera artesanal, exaltando
las mejores cualidades de la bebida insignia de nuestro país. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.